Bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor. Así que vaya abriendo sus Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 3, vamos a estar leyendo. Bueno, damos gracias al Señor porque la semana pasada tuvimos la visita de nuestro hermano Jeremías Orgini de Word of Life o Palabra de Vida Argentina. Así que él estuvo finalizando la serie en el libro de Isaías. Tuvimos bastantes semanas y como predicador quiero decirle que ha sido una de las series más desafiantes por todo el trasfondo, mucho estudio para esa serie, pero damos gracias al Señor que pudimos terminar de buena manera esta serie. Así que el día de hoy vamos a estar de los sermones del corazón del predicador, como le llamamos, y muy pronto vamos a estar entrando en una nueva serie de sermones también. Así que el día de hoy vamos a ir al libro de Habacuc. Quiero darle un poquito de contexto para que usted sepa, antes de entrar de lleno al texto. El libro de Habacuc fue escrito durante un tiempo de mucha crisis espiritual, crisis moral y política que vivía la nación de Judá. Ahora, el nombre Habacuc significa abrazo o abrazo ardiente. Y la verdad que de este profeta no sabemos mucho, y lo que sabemos es a través del mismo libro que nos da ciertos indicios. Por ejemplo, en el capítulo 1, el verso 1, sabemos que era profeta. En el capítulo 3, en el verso 19, sabemos que era parte del templo, del coro del templo, así que por ende deducimos que era de la tribu de Leví. Recuerde que solamente la tribu de Leví estaba permitida administrar la música en el templo. Ahora, la profecía de Habacuc la podemos situar alrededor del año 600, un poquito antes de que Babilonia invadiera Judá y destruyera Jerusalén. Ahora, la profecía coincide con el reinado de Joacim, rey de Judá, y ese fue el tiempo en que el profeta vivió, y era un tiempo muy inestable. Y vamos a ver algunas cosas por cuál era estable. Primero, que el reino de Asiria estaba cayendo y el reino de Babilonia ahora iba a ser la potencia mundial. Lo segundo es que Babilonia estaba creciendo rápidamente como potencia mundial. Judá vivía internamente mucha corrupción e injusticia. Bien, vamos entonces al título del sermón. Lleva por título este sermón Cuando la higuera no florece. Y vamos a estar leyendo capítulo 3 de Habacuc, versos 17 al 19. Si está conmigo y no tiene impedimento físico, le pido que se ponga de pie conmigo. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Tome asiento, por favor. Quiero comenzar contándole una historia del escritor del himno It is well with my soul, o que en español se ha traducido Está bien con mi alma. Su nombre es Horatio Spafford y él a principios de la década de 1870 era un exitoso abogado y empresario que vivía en la ciudad de Chicago. Él era un devoto cristiano, quiere decir que era un cristiano comprometido, piadoso, y también era un amigo cercano del evangelista Dwight L. Moody. Y para los que están familiarizados en el área cristiana en Chicago, existe un instituto, el Instituto Bíblico Moody, legado de este gran evangelista americano. Ahora, en cuestión de un par de años, la vida de este hombre cambió completamente.
Spafford en 1871 perdió a su único hijo varón, quien tenía 4 años, producto de una fuerte fiebre. Ahora, usted tiene que entender que en esa época no existían los adelantos de la medicina que hoy nosotros tenemos. Así que muchas personas a veces morían de fiebre. En el año 1871, solamente meses después de la muerte de su único hijo varón, el gran incendio de Chicago destruyó casi todas las propiedades inmobiliarias en las que había invertido todos los ahorros de su vida este hombre. Ahora, como si la tragedia ya no hubiera tocado su puerta, el golpe final estaba por venir. En el año 1873, buscando un descanso para su familia y también queriendo apoyar al evangelista Moody en una campaña evangelística en Inglaterra, Horatio planeó viajar a Europa. Pero a último momento, un negocio urgente lo retuvo en Chicago, por lo que envió solamente a su esposa Ana y a sus 4 hijas, Annie, Maggie, Bessie y Tanetta. Y las envió adelante en el barco de vapor SS Ville du Havre. El 22 de noviembre del año 1873, el barco colisionó con un buque de carga inglés y se hundió en apenas 12 minutos. Algunos días después, los sobrevivientes llegaron a Gales y desde allí su esposa Ana le envió un telegrama transatlántico con un desgarrador mensaje que comenzaba con palabras famosas hoy en día: saved alone, o salvada sola, ¿qué debo hacer? Las 4 niñas se habían ahogado. En el hecho de un par de años, en el transcurso de un par de años, este hombre perdió a su hijo, perdió a sus hijas y ahora solamente le quedaba su esposa. Ahora, Horatio abordó inmediatamente el siguiente barco disponible para reunirse con su devastada esposa. Y durante el viaje, el capitán del barco, sabiendo el dolor que cargaba a aquel pasajero, lo llamó a la cabina y le señaló el lugar exacto en el mapa. Y le dice: estamos pasando por el punto donde se hundió el barco con tu familia, con tus hijas. Spafford regresó a su camarote en medio de ese profundo dolor, contemplando el mar que se había llevado a sus hijas. No se llenó de ira, sino se llenó de una paz inexplicable. Esa misma noche escribió la letra del himno y la primera estrofa refleja perfectamente ese momento. Vamos a leerlo en inglés y en español. Dice: when peace like a river attend my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Cuando la paz como un río inunde mi camino, cuando los dolores como olas del mar se desaten, sea cual sea mi suerte, tú me has enseñado a decir: está bien con mi alma. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer después de esta tragedia es: ¿cómo alguien puede adorar en medio de un dolor de tal magnitud? ¿Cuál habría sido nuestra respuesta frente a una tragedia de este tipo? Ahora, esta historia nos enseña la resiliencia y la fe de un hombre que, a pesar del dolor, descansó solamente en su Señor. Y esa es precisamente la lucha del profeta Habacuc. El libro comienza con preguntas hacia Dios, con cuestionantes, con dolor, con confusión, pero termina con una profunda adoración y confianza. Vamos a pasar al primer punto. Habacuc comienza con una queja. Habacuc capítulo 1. Ahora, Habacuc vive en un tiempo de violencia, de corrupción e injusticia en el reino de Judá. Y él hace una pregunta que muchos creyentes nos hemos hecho alguna vez: ¿dónde está Dios en medio de todas estas circunstancias? ¿Se ha preguntado usted?
alguna vez? ¿Ha visto una tragedia? ¿Ha visto niños asesinados por la guerra? ¿Niños ultrajados por malvados depredadores? Y usted se ha preguntado, ¿dónde está Dios? Yo creo que todos nos hemos hecho preguntas como esa en algún momento cuando vemos algo que es injusto. Ahora, Habacuc clama por la injusticia. Habacuc 1, 2, 4 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Se da cuenta que esas palabras, esas preguntas de Habacuc hacia Dios son preguntas de: Señor, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas si tú eres Dios, si tú estás reinando sobre la tierra? Ahora, aquí hay varias cosas que observa el profeta. Está observando violencia, maldad, corrupción, injusticia y una sociedad que está completamente alejada de Dios. Ahora, mi pregunta hacia usted es: ¿acaso lo que está describiendo el profeta no tiene ciertas similitudes con lo que nosotros vemos en el tiempo presente? Claro que sí. Seguimos viendo violencia, guerra muchas veces injustificada, muerte, maldad y corrupción e injusticia, y también una sociedad que cada vez se aleja más del Señor. Y observando todo esto, pareciera que Dios no hace nada. Sin embargo, Dios es soberano y todo lo que sucede no está fuera de su control. Y tenemos que entender esto, que todo lo que sucede no está fuera del control de Dios. Lo que sucede es que muchas veces, a través de lo que llamamos la soberanía de Dios, por su voluntad permisiva, Él permite que sucedan ciertas cosas, aunque Él no las provoca. Cuando hay un niño que muere en un accidente por un borracho que iba manejando, eso no es culpa de Dios. Eso es producto del pecado de ese hombre que alcanza a una tercera persona. Ahora, Dios permite estas cosas como consecuencia natural del pecado que hay en el mundo, pero Él ha prometido que un día eso va a terminar. Así que muchas veces nosotros también vivimos momentos así. Momentos cuando nosotros estamos orando y no vemos respuesta. ¿Le ha pasado a usted? Señor, pero estoy orando. Y he orado, Señor, por meses, he orado por años y no veo la respuesta. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Vemos injusticia a nuestro alrededor y también miramos el mundo y parece que el mal está ganando. Habacuc, ¿sabe lo que él hace? No esconde sus preguntas delante de Dios, sino que el profeta abre su boca y trae a Dios todas sus dudas. Y esto nos da un principio importante, y es que nosotros podemos llegar al Señor con sinceridad, abriendo nuestro corazón. Él ya sabe lo que está ahí, pero Él quiere que nosotros se lo expresemos con nuestras palabras. Señor, yo no entiendo esta situación, es injusta, Señor, pero ayúdame a confiar en ti, ayúdame a seguir adelante, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Lo segundo en este punto es que Dios responde, pero la respuesta sorprende al profeta Habacuc. Dios le dice que levantará a los caldeos, o también conocidos como los babilonios, para juzgar a la nación de Judá. Mire lo que dice el capítulo 1, versos 5 y 6. Dice: mirad entre las naciones y ved asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, una nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer. Ahora, imagínense,
el profeta está reclamándole a Dios por todo lo que ve y ahora el Señor le está respondiendo que la nación de Babilonia o los caldeos ahora iba a ser levantada. Iba a ser utilizada como un instrumento de disciplina en contra de Judá. Así que el problema es que Babilonia era aún más cruel. Los registros nos dicen que la cultura babilonia eran salvajes. Cuando ellos venían a conquistar un lugar, arrasaban, mataban, destruían. Entonces Habacuc queda aún más confundido y la pregunta que se hace es: ¿cómo puede un Dios santo usar una nación malvada? Se pregunta eso el profeta. Ahora vamos a pasar al segundo punto, es Dios llama a Habacuc a vivir por fe. Habacuc capítulo 2. Así que Habacuc espera la respuesta del Señor. Habacuc 2:1 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Dios responde con una verdad central que está plasmada en toda la Biblia y probablemente usted ya la conoce. Habacuc 2:4, mas el justo, ¿se la sabe? Por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora, este versículo luego será citado también por el apóstol Pablo en los libros como en el libro de Romanos y en Gálatas, donde dice que el justo por la fe vivirá. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el justo vive por fe y no por vista. Ahora, Dios le recuerda que Él sigue teniendo el control. Aunque Babilonia parece poderosa, Dios sigue reinando, Dios sigue obrando y Dios sigue siendo justo. Ahora, la visión tardaría, pero se cumpliría. Y a veces también yo veo acá que muchas veces nosotros queremos las respuestas del Señor en nuestro tiempo. Sabemos que Él es soberano, que Él es poderoso, pero nosotros como que somos impacientes muchas veces. Señor, he estado orando por tanto tiempo por esto, pero ¿cuándo vas a responder? Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare. Aquí hay otro verbo importante: espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Se da cuenta? Esas dos palabras, la visión tardará por un tiempo, pero espéralo, porque sin duda vendrá. Así que muchas veces esto nos enseña a que debemos esperar el tiempo del Señor, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan, en mi país dicen, al tiro, inmediatamente. De hecho, esta generación se le ha llamado la generación del microondas, quiere todo rápido. Antiguamente, los que están familiarizados, por ejemplo, yo observaba mucho esto en mi país, la gente que trabajaba en la construcción antiguamente, o gente que a veces trabajaba en diferentes trabajos, se llevaba su ollita de aluminio con comida y la ponían a calentar ahí a fuego lento y la revolvían para que no se le pegara y podía estar ahí 5 o 10 minutos y revolviéndola para que no se le pegara la comida. Ahora los trabajadores modernos meten al microondas 1 minuto y la comida está lista. Así que esta generación es impaciente. Los que tenemos un poquito más de edad, nos acordamos que cuando íbamos de vacaciones y sacábamos fotografías, teníamos que esperar a llegar de vacaciones, a revelar el rollo, y a veces el rollo pasaba guardado ahí, y pasaban meses antes de que se mandara a revelar la fotografía.
Y nosotros queríamos ver la fotografía. Y cuando llegaba la fotografía y usted salía en la foto y salía con los ojos cerrados. Hoy en día usted saca una foto y ¿qué hacen los niños? A verla. Ah, no me gusta. Sácala de nuevo. ¿Le pasa a usted? Esta generación se le ha enseñado a que todo es rápido. Como dicen mis hermanos boricuas, todo a las millas, rapidito. Pero nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo del Señor. El tiempo del Señor no es nuestro tiempo. El tiempo de Dios es el tiempo kairos. El tiempo nuestro es el tiempo cronos. Porque nosotros estamos limitados por el espacio, por la materia y por el tiempo. Pero recuerde que Dios está fuera de ese espectro porque Él es el creador. Él vive en la eternidad. Nosotros nos cansamos, pero Él no se cansa. Ahora, la fe no depende de entenderlo todo. Habacuc quería explicaciones. Sin embargo, el Señor le da algo mejor. Le da una invitación a confiar plenamente en Él, aunque no entienda todo. Ahora, ¿qué es entonces la fe? La fe es seguir creyendo cuando no entendemos. La fe es descansar en el carácter de Dios, por quien Él es. Y tercero, la fe es confiar que aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está en control de todo. Y hay una definición más excelente de la fe que nos da el autor de Hebreos en el capítulo 11 con los héroes de la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. ¡Wow! Vamos a dar un aplauso a ustedes mismos. ¿Sabe por qué? Eso me demuestra a mí que usted sabe Biblia, ha memorizado Biblia. Así que no me diga, no, pastor, a mí me cuesta memorizar la Biblia. Pero se puede memorizar los cantos de ahí usted sabe. Un conejito malo. Tercer punto. Habacuc termina con una canción de esperanza. Así que aquí nosotros vemos una transformación impresionante. Aquel hombre que comienza cuestionando a Dios, ahora termina adorándolo. Y muchas veces nosotros vemos nuestra propia vida reflejada en la vida del profeta Habacuc. Habacuc 3:17, la realidad que sigue siendo difícil, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Esto está describiendo una crisis total. En términos modernos sería, escuche bien, mire, no hay trabajo, no hay dinero, no hay cosecha, no hay estabilidad, todo parece derrumbarse. La gasolina está llegando casi a los $5. Los salarios se quedan congelados. Walmart anuncia que en los próximos meses va a estar subiendo todos los costos de sus productos porque hay inflación. Parece que el profeta estuviera hablando en nuestro tiempo. Hay inestabilidad. Hoy en día muchas veces vemos exactamente lo mismo. Hay una inflación tremenda. Ahora ya el sueño americano, no sé si existe o no existe. Algunos dicen que ya The American Dream ya no existe el sueño americano. Con suerte existe sobrevivir en los Estados Unidos de América, con todo lo caro que están todas las cosas. Pero nosotros tenemos que confiar en que aunque veamos inestabilidad, Dios ha prometido proveer todo lo que nosotros necesitamos. Dele un aplauso al Señor. Así que nuestra confianza debe estar en el Señor y no en las circunstancias que suceden a nuestro alrededor. Los gobiernos vienen y van, pero el Señor y su palabra permanecen para siempre.
La fe de Habacuc no nace porque las circunstancias hayan cambiado, sino que las circunstancias siguen siendo malas. La alegría de Habacuc ahora está en Dios. Ahora Habacuc comienza a enfocarse de una manera diferente. Él estaba poniendo la mirada sobre las circunstancias, pero ahora él decide poner la mirada en el único Dios todopoderoso. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces vamos a experimentar una paz sobrenatural. Habacuc 3:18 dice con todo, o sea, con todo significa a pesar de todas estas cosas que estoy viviendo, que estoy viendo, a eso se refiere con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que esto es extraordinario, ya que Habacuc ya no basa su gozo en la economía, en la seguridad, en las respuestas o en la comodidad. Él no basa su gozo porque tiene una casa, porque tiene un carro del año, porque tiene el último iPhone 17 o el Galaxy 25 para los Android también. No basa su felicidad en estas cosas temporales que pasan. Usted piensa que porque tiene una buena cuenta de banco ahí, ahorro, ya puedo morirme en paz, puedo enfrentar mi vejez con tranquilidad. Los bancos pueden quebrar y todos sus ahorros se van al suelo. ¿Dónde está su confianza? ¿En las cosas materiales o en el Dios Todopoderoso que nos ha prometido que no nos faltaría nada, ni el agua ni el pan a sus hijos? Ahora su gozo está en Dios mismo porque Habacuc ha entendido quién es Dios. Y el gozo del cristiano verdadero, escúcheme esto, no depende de lo que tenemos, sino de quién es el que sostiene nuestra vida. Nuestro gozo no depende de las cosas que vamos a tener, sino de quién está con nosotros. El tercer punto de esto es, Dios fortalece a los que confían en Él. Mire, Habacuc 3:19, Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas. Ahora, esta es una hermosa imagen porque las ciervas pueden caminar firmes en terrenos altos y peligrosos, pero aún así pareciera como que flotan. Y aquí hay una enseñanza importante, escúcheme bien. Dios no siempre elimina las montañas en nuestro camino, pero sí fortalece nuestros pies para caminar sobre ellas. ¿Escuchó eso? Déjeme repetírselo. Dios no siempre elimina las montañas en nuestro camino, pero sí fortalece nuestros pies para caminar sobre ellas. Denle un aplauso, Señor. Así que Habacuc comenzó preguntando, ¿dónde está Dios? Pero terminó diciendo, aunque todo falte, yo me alegraré en el Señor. Así que las circunstancias no cambiaron inmediatamente, pero a Habacuc, algo en el profeta cambió. Porque cambió su enfoque y la manera de ver las cosas. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el problema, en la circunstancia, en la situación, pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, Él nos ayuda a enfrentar todas esas situaciones. Aprendió que la fe no consiste en entenderlo todo, porque nosotros muchas veces no vamos a entender los medios y las formas en que Dios actúa. Pero él decidió en confiar en Dios aún en medio de la dificultad, y esa misma verdad sigue siendo válida para nosotros los cristianos el día de hoy. Dios sigue siendo fiel aun cuando no entendamos lo que está pasando. ¿Escuchó eso? Dios sigue siendo fiel aun cuando no entendamos lo que está pasando. Quiero darle algunas cosas para que se lleve el día de hoy.
Lo primero es que lleve sus luchas a Dios. El profeta Habacuc nos enseña que nosotros podemos venir al Señor con nuestras preguntas, con dolor, con frustración y presentarlas delante de Él porque Dios ha prometido escuchar a sus hijos. La oración nos da desahogo y su presencia nos consuela. Cuando nosotros oramos al Señor, usted se desahoga porque entrega sus cargas delante del Señor. Lo segundo es que debemos vivir por fe y no por lo que vemos. Como dice su palabra, más el justo por la fe vivirá. Y Pablo lo dijo de esta manera, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Aunque no veamos las respuestas inmediatas, Dios sigue obrando. Lo tercero es que encuentra tu gozo en Dios y no en lo material ni en las circunstancias. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Nuestra verdadera seguridad y esperanza están solamente en Él, no en lo que sucede a nuestro alrededor. A nuestro alrededor puede haber completo caos. Pero si tu vida está segura en las manos del Señor, no tienes nada de qué temer, porque el Señor saldrá como poderoso gigante a defenderte y a tomarte en sus manos cuando todo se derrumbe a tu alrededor. Y lo último que quiero compartir con ustedes, y no menos importante, es que debemos respetar la soberanía de Dios. Y esto quizás tenemos que reconocer que es lo más importante o lo más difícil. Nada de lo que sucede está fuera del alcance del Señor. Señor, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué fui despedido de mi trabajo? Señor, ¿por qué perdí a mi ser querido? Podemos tener muchas preguntas, pero debemos respetar la soberanía de Dios y de que Él sabe todas las cosas. En su infinita sabiduría, nosotros no vamos a poder comprender todas las maravillas de Dios, pero sí podemos tener la tranquilidad de que Dios es un Dios bueno y Él quiere lo mejor para todos sus hijos y todas sus hijas. Gloria a Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados nos den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Versículo 18. Con todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dele un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie.